Eduardo, Rodolfo, ¿cómo están? Hola. Gracias por haber venido. Estaban siguiendo atentamente lo que contaba Néstor, ¿no? El recorrido. Así es. Sí, no tenía presente eso. Sabía que había terminado la causa, pero no me acordaba todos los personajes intervinientes. Igual a Maíquez, que no sé, que no esté tan tranquilo, ¿eh? Porque van a empezar acá. Y porque lo de Maíquez es directamente delictivo lo que está haciendo. Por ejemplo, él integraba una sala de casación con Diego Barroetaveña, es la sala de este año, creo que no sé qué número lleva. Hoy la sala de casación está integrada por Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Carlos Maíquez. Petrone era el presidente el año pasado de la sala primera, cuando Rosati negoció su sobreseimiento, tal cual lo dijo, no Valdés, no Tailade, no Moró, lo dijo Héctor Daniel Marchi, el administrador de la Corte durante 15 años, presidencias de Lorenzetti, Rosati y Rosecrans. Dijo que Petrone en la sala primera negoció con Rosati el sobreseimiento de Rosati, una causa de enriquecimiento ilícito que venía de Santa Fe, a cargo de contratos para la sala. Eso es lo que Marchi dice, contratos por fallos. Exacto. Contratos por un fallo particular, el sobreseimiento de Rosati. Lo dijo más o menos a las 4 de la tarde, justo cuando la Corte decidió publicar los dos fallos de San Juan y Salta. Pero para que quede claro, contrato por fallo es contrato de laburo, concreto. Secretarios, sobre todo altos contratos, secretarios, prosecretarios, gente de mucha... Te salva la vida, digamos, te resuelve la vida. Y en tribunales, sí, son muy requeridos. Contrato por un voto en una... Bueno, eso no es tan usual, digamos. Los contratos están pedidos todo el tiempo por los distintos jueces. En este caso, el que, según Marchi, negoció esto fue Robles. Ahora, ¿cómo fue que se enteraron? Porque vos decís, dice Marchi esta situación, va contando información. ¿Cómo les llega a ustedes el momento en que se enteran? ¿Tenemos un corte sobre eso? Dale. Ah, de lo que dijo Marchi. Ok, bueno, escuchemos lo que dijo Marchi. La noticia del día de hoy lleva un nombre y un apellido, Héctor Daniel Marchi. Estamos hablando de quien era hasta hace instantes nomás el administrador general de la Corte Suprema de Justicia, que fue desplazado y fue enviado, se le crea un cargo en la Cámara Federal de la Seguridad Social para sacarlo de la Corte Suprema de Justicia. Yo he sufrido seguimientos, hay amenazas contra funcionarios que han colaborado conmigo. Dado lo que usted acaba de decir, quiero preguntarle si fue Robles el que lo amenaza a usted y al resto de los auditores. Por supuesto, sí, las operaciones de prensa, ha amenazado a funcionarios que van a terminar en la Siberia. Quiero denunciar el posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos, que podría convertirse en delito en función del pedido de contratos del señor Silvio Robles por orden del doctor Rosati para la Cámara de Casación. Esto es en referencia a la causa iniciada en la ciudad de Santa Fe contra el doctor Rosati por un ex chofer de la Municipalidad de Santa Fe, que declaró llevarle dinero todos los meses. El doctor Rosati me dijo que si corría peligro el cargo del doctor Altave, yo me iba primero. Además, me pidió destruir parte del legajo del doctor Altave, donde el doctor Rosati lo proponía. Además, me manifestó que a él no le llegaba la ley, y yo le dije que el pueblo sí, por eso estoy con ustedes, que son los representantes del pueblo argentino. A mí no me llega la ley, dice un juez de la Corte. Me interesa saber cuando se enteran de la... ¿Cuándo está pasando esto? Claro, cuando está pasando esto y la Corte Suprema dice suspendían las elecciones, ¿qué se dijo en ese momento en la Comisión de Juicio Político? Porque había diputados del oficialismo, de la oposición. No, obviamente empezamos a conversar entre nosotros, tratando de buscar los argumentos del fallo, pero decidimos seguir adelante con el juicio para, digamos, no confundir las cosas, pero hubo un par de intervenciones de diputados. Leopoldo Moró señaló, digamos, lo dejó asentado ahí. Pero bueno, después vino el presidente y me parece que puso digamos, el punto justo. Esto tenemos que analizarlo en la comisión, ¿no? De juicio político. Debería ser un nuevo caso que eventualmente pueda formar parte de la investigación. Por dos cosas, o tres. Hay que analizar el fallo en sí, ¿no? El fallo en sí, los argumentos jurídicos. En segundo lugar, hay que evaluar si estaban en condiciones de resolver antes y no a 3 días de la veda. Y en tercer lugar, yo analizaría la posición del doctor Rosecrans. El doctor Rosecrans votó en 2013 a favor de la reelección de Alberto Beretinec en la provincia de Río Negro. Un caso igual. Era en ese caso, ¿no? La re. 2019.
2013 no era todavía juez de la Corte. 2019. Entonces... 2013 fue lo de Santiago del Estero. Bueno, Alberto, no, pero 2019 fue, 2019. Sí, bueno, va a ver la carrera. Claro, 2019, porque va a carreras en la gobernación. Rosenkrantz votó a favor de la reelección de Beretilnec y los otros 3 votaron en contra, por eso se declaró inconstitucional. Hoy, o ayer, como tenían 2 votos y no 3 como antes, porque no estaba Lorenzetti, no sé si no está en el país, y si estaba en el país tampoco los iba a acompañar, necesitaban el voto de Rosenkrantz para sacar la resolución, o las resoluciones, y cumplir con la orden esa que aparentemente le han dado por teléfono, ¿no? A Rosati es ahora. Por eso convocan por eso el tercer voto es Rosenkrantz, modificando su criterio anterior en Beretilnec. Que me parece que son 3 cosas que hay que analizar, así que cuando llegue lo haremos. Eduardo. No, y hay que analizar también, yo quisiera saber a qué hora fue el acuerdo. ¿Por qué? Porque no me cierran las horas. Porque a la hora que me dicen que fue el acuerdo, normalmente es a las 11 de la mañana, estaba en la Cámara de Comercio en la reunión convocada por el embajador de Estados Unidos, tanto Rosenkrantz como Rosati. ¿Y eso por qué sería irregular? No conocemos nosotros el procedimiento. Tiene que haber un acuerdo, tiene que haber una reunión de acuerdo, si no, estaba firmado no de puede antes. dejarlo firmado. Un documento público dice, nos juntamos hoy a las tantas horas, los 3 jueces. Eso siempre es así. Y no hay reunión, no hay 3 jueces, no hay horario, no hay... Uno no y es puede mentira dejar ese firmado, día, es un documento público adulterado. Pero una pregunta de ignorante esto. ¿No puede dejar firmado de la noche anterior y que firme Rosenkrantz, que firme Rosati? No. Es un acuerdo. Tiene que haber acuerdo. Acuerdo se llama a la reunión de los ministros de la Corte, de las salas, de los tribunales colegiados. ¿Una reunión? Tiene que existir realmente. Y entonces a mí lo que no me cierran son los horarios. Respecto de la Cámara de Comercio que ustedes hablaban de Estados Unidos, de la presencia, si uno mira quiénes eran los clientes del doctor Rosenkrantz, antes de ser ministro de la Corte, ustedes van a ver casi todos los miembros o los miembros más importantes de la Cámara de Comercio. Por eso es que la Cámara de Comercio de Estados Unidos pidió que no le hiciéramos el juicio político a la Corte. Algo increíble. Y recién me recordaba Eduardo que no repudió el atentado. La AmCham no sacó un comunicado. No sacó un comunicado. No repudió. Esa era una duda que teníamos. No lo repudió. Eduardo, lo que le preguntaba a Pablo a Capitanich es una pregunta que nos hacemos y es, bueno, ¿y ahora qué se hace? Porque si no pareciera que van corriendo el arco lentamente, se sigue indignando parte de la política argentina, otra lo sigue festejando, claro. Pero ¿qué se hace? Bueno, nosotros, por lo pronto, lo que decía Rodolfo, nosotros vamos a estudiar. Nosotros tenemos mandato del presidente de la Nación, hoy ha hablado y nos ha pedido que... Se incorpore en la Comisión de Juicio Político. Incorporemos en la Comisión de Juicio Político. Yo creo que no es cierto que la Corte no tiene plazos. O sea, nosotros tenemos que hurgar sobre todo en la omnipotencia de estos 3 para decir aquí ahora, burlándose de todo el acto electoral que se lleva adelante en Tucumán como en San Juan. O sea, hay todo un gasto de dinero que lleva adelante tanto el Estado sanjuanino o el Estado tucumano como los partidos políticos que participan en esa elección. Hacerlo 4 días antes, para mí ahí está la clave de lo que corresponde en la ampliación del pedido de juicio político. Pero lo que vamos a hablar parece haberle tomado el tiempo a la política, es decir, permanentemente se cruzan determinado tipo de límites y la reacción del otro lado no es una reacción que inhabilita o hace retroceder a lo que se pueden imaginar de modo de condicionar la vida política en la Argentina, sino al contrario. ¿Vos crees? Cada vez van por más, te lo pregunto. Yo no creo. Yo creo que cada vez están más nerviosos y por eso cometen estos actos irracionales. Pues sí que esto es una demostración de debilidad, no de fortaleza. Absolutamente. El hecho de que hayan separado, una vez que inició el juicio político, hayan separado al director general de la obra social del Poder Judicial, donde el pus que emerge cada vez que hacemos que viene algún testigo
es algo inconmensurable, porque yo no sé en qué horario sacaron el fallo, si cuando hablaba Marchi o cuando hablaba la doctora Martina Ford. ¿Qué tenemos ahora para ver un resumen de lo que dijo? Que contó los padecimientos que no solo ella, sino otros magistrados, otros funcionarios junto con ella y empleados del Poder Judicial han padecido en medio de la pandemia, abandonados, así dijo la palabra, abandonados por la obra social del Poder Judicial. Imagínense qué autoridad moral tiene Rosati para ir a hablar de economía en AmCham, cuando lo único que tenían para administrar ellos era la obra social y la destruyeron. ¿Podemos escuchar un resumen de lo que dijo Martina Ford si seguimos hablando? ¿Cómo no? Las peores circunstancias de mi vida fueron cuando necesité de la obra social y me dejó abandonada, que fue en la pandemia. Contrajimos COVID, no tuvimos prácticamente ningún síntoma, salvo a mi marido que durante 5 días tuvo fiebre y lo llevé como si entrara y fuera a salir. Y al tercer día me dijeron que lo tenía que sacar porque no había camas para terapia intensiva porque su cuadro se estaba complicando. Realmente tomé conciencia y empecé a llamar a todos los lugares que se puede imaginar, tratando de conseguir una voz de alguien. ¿Usted recurrió al doctor Maqueda? Yo no en forma directa, sino por otra, me estoy tratando de acordar su nombre, otra secretaria de la Corte. ¿Por qué usted recurrió en particular a la secretaria del doctor Maqueda o en particular por qué a ese ministro de la Corte? Claro, porque todos sabíamos que era el encargado de la obra social. Néstor. La jueza Martina Ford ayer estuvo en el noticiero de la televisión pública y explicó por qué había ido a declarar a la comisión. Más allá de todos estos padecimientos que terminaron con la muerte de su marido, sé que ella tomó la decisión de ir a declarar cuando se enteró a partir del contador Marchi que la obra social tenía un superávit y un fondo anticíclico de más de 150.000 millones de pesos y que pese a ese dinero, a su marido poco menos que lo dejaron abandonado como un perro hasta que se murió. Que ese fue el disparador que la llevó a ella a decir cómo habiendo tanto dinero en la obra social, como nos dice el administrador, los servicios de esa obra social, administrada por el ministro de la Corte que ella identificó, pudieron haber sido de tan mala calidad que terminaron causando la muerte de mi marido. Qué difícil, ¿no? Bueno, por algo el tema de la obra social es el que me parece despertó más interés en la sociedad, en los ciudadanos, porque el impacto en la vida son cosas que le pasan a todos. El problema es, con la obra social del Poder Judicial, primero que es una obra que es obra social que tiene 100.000 afiliados con los sueldos más altos del país. Sí, es difícil pensar cómo se puede administrar mal eso, por lo que es la obra social. Es, digamos, absolutamente delirante lo que está pasando ahí. No tienen, o sea, una obra de 100.000 afiliados no tenía contabilidad. No tenía contabilidad, no es que tenía irregularidad, no tenía contabilidad. De ahí para abajo, y creo que esto es lo que vamos a continuar a profundizar en estos días, porque todavía no terminamos la cantidad de víctimas. Necesitamos también, me parece, convocar a los que actualmente están manejando la obra social puestos por Rosati y que fueron señalados por Marchi de que perdieron el año pasado mínimo en 6 meses 2.700 millones de pesos porque se olvidaron, imagínate la cantidad de recursos que tienen, que se olvidaron de renovar plazos fijos, dejaron la plata en cuenta corriente a la vista y perdieron 2.700 millones en 6 meses, según el cálculo que hizo Marchi. No quiero imaginarme para atrás los 15 o 20 años de lo mismo, ¿no? Eduardo. Bueno, una de las cosas que a mí más me sorprendió fue que vinieron el jefe de sistema de la Corte Suprema de Justicia y nos contó en la comisión que el sistema informático que tiene la obra social es pre-Windows. Entonces yo me puse a buscar ¿Pre-Windows? ¿Cuándo fue que nació Windows? Y nació en el año 85. Más grande que o sea yo. que deliberadamente no quisieron tener un sistema informático para que no los controlen. Eso lo dijo el director del sistema diciendo que era vulnerable, que podían modificarse, alterarse, borrarse. Se quedaron en DOS para que nadie pueda pero se auditar. quedaron a propósito. Y fíjate qué importante es el juicio político,
que el viernes pasado por primera vez hay una licitación del sistema informático para la obra social. Y qué importante ha sido el juicio político, por eso digo que van retrocediendo, no es que van avanzando, que no solo separaron al director general de la obra social, Toñón, una vez que empezó el juicio político y a ventilarse esto, sino que a Marchi, porque presentó un informe que incriminaba a la actual administración de la obra social, que lo puso Rosati, lo eyectaron al secretario general de la Corte Suprema de los últimos 15 años. Quizás después de los cortesanos, la persona con más poder. Exactamente, para entender, el quinto, ¿no? le decían el quinto Por eso ministro. digo, sin ser juez de la Corte. Lo eyectaron de una forma que nunca sucedió, sacándolo a la Cámara Previsional, prohibiéndolo el ingreso a la Corte, porque Rosati le ha dicho que le va a cobrar venganza por haber hecho esto de cuestionar la administración de él como presidente de la Corte. La sorpresa que nos genera esto habla de la poca cobertura que en general tiene el juicio, digamos, ¿no? Que es un dato. Bueno, por eso reiteradamente tanto Eduardo como Rodolfo están aquí en Desiguales, por la importancia que le damos al tema. Más las amenazas que siempre le asumen a Robles, la mano derecha de Rosati, que le hace a cada uno de los que tiene que venir a declarar a la Corte, al juicio político. Rodolfo, ¿vos coincidís con Eduardo que esto que estamos viendo, estas reacciones, son manotazos de una Corte en debilidad? Porque si están en debilidad y te clavan 2 elecciones provinciales, no quiero ver cuando estén empoderados, digamos. Sí, yo creo que sí, que es una señal de debilidad, fundamentalmente porque yo creo que es evidente que ha sido una orden externa. Es decir, el periodista que tiene muy buena información sobre ese sector del poder, o uno de los periodistas, dijo ayer que estaba cajoneado en la vocalía de Rosati, que iba a salir después de las elecciones los 2 fallos, y sin embargo recibió un llamado ese mismo miércoles, un par de llamados, dijo el periodista, diciendo es ahora. Entonces, déjame ser honesto intelectualmente, puede ser también es una operación como tantas otras, digamos, ¿no? Bueno, no tengo por qué creerle, digamos, determinadas cosas. Sí, es un periodista, no. Es un periodista de La Nación Más. Me cuesta creer una operación en contra de Rosati, pero bueno, puede ser en función de la fractura interna que hoy hay en la Corte. Lo que pasa es que Rosati y los otros 2, Rosecrán y Maqueda, son hoy los protegidos de esos sectores, de los medios de comunicación. Entonces yo creo que efectivamente hay un llamado, porque aparte me parece que la personalidad de Rosati permite esto, digamos, no hay un jefe arriba de ellos, como dice Nico. ¿Quién será? El poder, yo le diría el poder. ¿Qué le dijiste hoy a Rosati? ¿Qué pasó en el Consejo de la Magistratura? Porque hoy se vieron con Rosati. Sí. Hoy había una reunión de coordinación de labor, es una reunión en donde estamos todos los consejeros para preparar el plenario. Es un plenario que se hace la semana que viene. Una semana de labor y a la semana plenario. Hoy era la comisión de coordinación de labor a las 10 de la mañana y estábamos todos los consejeros, habrá faltado uno. Y se sienta Rosati como si nada hubiese pasado ayer, como si no hubiese ido a rendirle pleitesía a los norteamericanos, bueno, etcétera. Se sienta como si nada y le dice al secretario, bueno, el primer punto del orden del día, ¿cuál es, señor secretario? Y le digo, no, un momentito, no hay un punto del orden del día. Y le dije que yo estaba ahí porque me habían elegido mis compañeros de bloque, no porque quería. Pues si hubiese sido mi decisión, no estaba ahí porque lo repudio a usted, presidente, se lo dije en la cara, y repudio lo que dijo ayer en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, en un lugar absolutamente impropio para su magistratura, y repudio los fallos de la tarde, que configuran una virtual intervención, de hecho, de 2 provincias argentinas, arrasando con todos los principios del federalismo, etc. Así que no tenemos nada que coordinar con usted y nos vamos a ir, nos vamos a levantar. Bueno, nos levantamos y nos fuimos. Pero bueno, no nos fuimos del Consejo de la Magistratura. Claro, ¿te respondió algo? No. ¿Nada? Yo sé que permanentemente en las reuniones que he tenido con el Estado Rosati he planteado temas bastante, digamos, problemáticos o temas. No recogen el guante, se callan la boca, siguen para adelante como si nada. Es una situación, pero bueno, en este caso lo mismo, nos fuimos, no dijo nada, después se quedaron algunos chupándole las medias. ¿Quiénes? Los otros consejeros, los consejeros del macrismo, sacaron comunicados diciendo que, no sé, que nosotros,
pretendiendo confundir a la opinión pública, que nosotros abandonamos el Consejo de la Magistratura. Nosotros abandonamos la Comisión de Labor porque no tenemos nada que coordinar con Rosati. Pero nuestras responsabilidades institucionales las vamos a mantener. No somos como Rosati, tenemos responsabilidad institucional y compromiso democrático, cosa que ninguna de las dos tiene Rosati. Así que en el Consejo vamos a seguir, pero no vamos a participar de ninguna instancia, o por lo menos los que nos levantamos, de coordinación con Rosati. Eduardo, Rodolfo, yo entiendo que ustedes hacen lo que tienen que hacer, si están cumpliendo mandatos. ¿Puedo decir una cosa? Sí, ¿Por qué después no hago la invitan pregunta. un día al chofer de ese chofer valiente que declaró que iba a buscar... ¿De la provincia de Santa Fe? ¿Sabes por qué? Porque es importante visibilizar. Lo único que les duele a ellos es ¿Ustedes lo convocaron a la comisión? No lo hemos convocado, pero sería bueno... No está la denuncia formal contra Rosati por ese tema. Claro, pero sería bueno que se lo busque, se lo interrogue, que le hagan un reportaje y que cuente, porque lo único que les duele a ellos es cuando se visibiliza. Fíjense que ese almuerzo que hacen de empanadas en el subsuelo ¿no? Sí. Donde están los trabajadores de maestranza, que van a comer empanadas y que habla Rosati, y les dice en un momento dado, necesitábamos esta muestra de afecto, porque lo que les duele son las plazas de tribunales que hicieron los curas de opción preferencial por los pobres, que hizo después un grupo grande de dirigentes sindicales y militantes políticos. Eso es lo que les duele. Cuando sale a la luz, cuando nosotros decidimos televisar las audiencias del juicio político, eso es lo que más les duele. Que al menos los periodistas, que son especialistas en esto, tengan la posibilidad de mirarlos directamente. Y algunos que son, que por lo menos se conoce más. Y eso es lo que les duele, y por eso han instalado el terror dentro del cuarto piso entre los trabajadores judiciales. Con Robles siendo el batata. El Rasputín. Yo entiendo el punto, y además que esto no es nuevo, ¿no? Pero qué penoso que tenga que ser en estudios de televisión y por periodistas que se resuelvan estas cosas cuando debería funcionar correctamente. ¿Tiene algo que ver lo que quería preguntarles, digamos? Pero perdón, ¿cómo? No entiendo, Pablo. No, porque esta es una tarea institucional. ¿Qué pensás que puede ser el proceder de dos personas, dos ministros de la Corte, que no es que Macri los nombró por decreto, que ellos aceptaron ser ministros nombrados por decreto? ¿De qué respeto a la Constitución me pueden hablar hoy? No, pero no me refiero a esa persona, me refiero al resto de la ciudadanía, digamos, que en los estudios de televisión se diriman las cosas. A mí particularmente me parece que habla del problema en el que estamos metidos desde hace mucho tiempo. Pero al margen de eso, yo entiendo que ustedes están haciendo lo que les corresponde y por mandato, digamos, ¿no? Ahora, hay un problema político, y se los pregunto como dirigentes, como hombres de la política. Hay un problema muy concreto de contacto con la ciudadanía, porque evidentemente del otro lado tampoco hay una cabal comprensión o incluso hasta credibilidad respecto de las cosas que efectivamente hace, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo ven que la política puede empezar a resolver estos temas? Tengo mi mirada sobre eso. Efectivamente, la sociedad cada vez soporta menos hablar de política. Yo creo que el juicio político se ha ido instalando. Los medios de comunicación dominantes lo ponen porque cada audiencia es un escándalo, entonces terminan poniéndolo, más allá de que intentan ningunearlo, etc. Entonces el juicio político se ha ido instalando poco a poco, pero me parece que consistentemente en la sociedad. Esa sociedad mira el juicio político, mira la política y le pide respuestas. Y hoy, evidentemente, no le damos respuestas. Nuestros problemas internos de organización electoral y de gestión del Frente de Todos han generado también un gran problema frente a la ciudadanía. No hemos sido capaces de mostrarle un programa, hablo en términos estrictamente del Poder Judicial, un programa mostrando qué queremos hacer con la justicia. La salida a esta encrucijada a la que nos ha llevado los poderes fácticos
es a través de la política. El problema es que la política no es solamente el peronismo o el oficialismo o el kirchnerismo. La política son todas las fuerzas políticas, y cuando todas las fuerzas políticas, o mejor dicho, gran parte de esas fuerzas políticas están arrodillados ante estos señores, claudicando permanentemente, y nosotros no tenemos número en el Congreso, entonces estamos absolutamente inmóviles, imposibilitados de avanzar. Frente a esto, una salida es la lapicera del presidente para, por ejemplo, un decreto de necesidad y urgencia modificando el Consejo de la Magistratura. Lo dijo recién Capitanich, exacto, ¿no? Exacto. Por eso lo reitero, porque ya hemos hablado con Eduardo de este tema ante las autoridades pertinentes. Un DNU modificando el Consejo de la Magistratura, sacando afuera del Consejo a la Corte. El presidente mandó el año pasado o el anteaño un proyecto de reforma del Consejo que a mí no es que no me cerraba del todo, pero era un proyecto, digamos, razonable. Se trabó. Pasó el Senado y se trabó en diputados. Ese mismo proyecto le tiene que poner el gancho para sacar por DNU la... Te lleva a un nivel de conflicto... Más que esto, más que suspender elecciones, digamos. Tiene que resolver, tiene que usar la lapicera para sacar un DNU modificando la Corte. Tiene que sacar un DNU modificando el financiamiento de estos señores. Son ricos. 150.000 millones de plazo fijo. ¿Sabes por qué? Porque le sobra plata en diciembre, cuando terminó la ejecución de todo su presupuesto. Le sobra muchísimo dinero, van a los plazos fijos. Vos pensás que van a una computadora de un jugador de frontera o van a un contrato de otro empleado. No. Van a los depósitos judiciales de la Corte para nada. Son fondos anticíclicos, no se sabe cuáles son los ciclos, de qué tipo, porque siempre cada vez hay más plata. Bueno, ¿por qué todos esos manejan tanta plata? ¿Por qué manejan tanta plata? Porque Néstor en un momento sacó el decreto 533 que dijo, bueno, la Corte se va a llevar tanto, el Consejo tanto, la tasa de justicia, que Néstor sabe bien de qué se trata, que es una montaña de plata. La tasa de justicia, que es lo que uno paga para hacer un juicio, ¿a dónde va? ¿A los tribunales? No, va a la Corte y terminan los plazos fijos. Entonces, parte del poder que tienen estos señores tiene que ver con esa capacidad de financiarse a sí mismo, de condicionar, de te tiro un contrato, así me sacás un fallo. Hay que cortarla con todo eso. Y los DNU, que por supuesto van a ser judicializados, por supuesto. Ahora, nosotros también tenemos en la Constitución Nacional el procedimiento para convalidar un DNU. Está en la Constitución, no está en un reglamento. Lo saca el presidente, lo dictamina favorablemente la comisión de DNU del Congreso y puede ir a cualquiera de las dos cámaras. Con la aprobación de una sola cámara, en este caso sería el Senado, sí. Y ahí, porque estamos también con otro gran problema de bloques, con la aprobación del Senado queda, digamos, completo el procedimiento constitucional de DNU. Y por supuesto que lo van a judicializar. Pero bueno, también hay un montón de argumentos para frenar esa judicialización, pero hay que dar la batalla. Hay que dar la batalla, digamos. Las herramientas hay que usarlas. Después, por supuesto, que vamos a tener un montón de problemas. Antes de cerrar, quiero preguntarles, tal como hicimos con el gobernador Capitanich, ¿qué opinan sobre lo que estuvo diciendo Sergio Massa estos días, que es bueno la posibilidad de que las PASO y que se diriman allí quiénes pueden ser presidentes no es lo mejor, que sea un candidato único? ¿Es Cristina la única capaz de ir a una no PASO? Mira, yo creo que lo que acá se requiere en nuestra fuerza es el acuerdo político del presidente, la vicepresidenta y Sergio Massa. ¿Estás trabajando para ese encuentro, para esa llamada? Con acuerdo político, yo creo que en el acuerdo político tiene que ver quién nos representa. Particularmente, creo que Cristina Fernández de Kirchner hoy es la persona que sintetizaría a todos los espacios políticos. Y más con esto que ha pasado en el día de ayer, porque esto es una advertencia que le quieren hacer al peronismo en el nombre de Cristina Fernández de Kirchner. Y a nosotros no hay mejor cosa que nos quieran acorralar. De ahí es donde sabemos, donde visualizamos quién está enfrente, y eso nos une mucho más. Pero lo de ayer podría darle la razón a Cristina. El claro argumento sí, de Cristina... Pero claro que sí. El argumento de Cristina... Para todos los charlatanes, propios y ajenos, que hablaban de que Cristina no está proscripta, de que son todas pavadas,
Eso es. En 2 minutos te sacan una resolución, en 2 minutos te sacan la causa de vialidad de la Cámara de Casación por un persaltum y te sacan un viernes. Y pero si le da la razón, ¿por qué obraría en contra de la decisión de Cristina de no participar? Porque tenemos que ir a fondo con... A ver, si vos tenés a Messi en el equipo, ¿no lo vas a poner? Si Messi no quiere jugar. No. Supuestamente de Messi no puede, nos encargamos no, nosotros. No puede jugar. De Messi nos encargamos nosotros. Como es De la convencer a AFA y no Messi sé quién no lo deja encargamos jugar. nosotros. ¿Volviste a la metáfora futbolera? Yo Desde el como domingo pasado estoy muy futbolero. Yo como buen cristinista paladar negro, yo haría, antes que nada, haría caso a lo que planteó Cristina en La Plata el otro día, de presentarle un programa a la sociedad. Me parece que Cristina, cuando habla de Milei en esa intervención, está planteando que hasta ahora, del otro lado, es el programa, porque ¿ustedes vieron alguna idea que se le haya caído Junto por el Cambio? Digamos, no se animan a decir absolutamente nada. Yo creo que sí, han planteado ideas. Privatizaciones o cierre de empresas públicas, reforma laboral. Sí, claro. Eso es de Milei, me parece que es de Milei, la dolarización. Yo no veo que haya habido grandes definiciones al respecto, me parece que aparte es lógico. Pero digo, lo que está, y de hecho está en sintonía con lo que está pasando hoy en la sociedad, está creciendo Milei a costa de Juntos por el Cambio. Vos fíjate que Cristina habló de Milei y en 5 días hubo no sé cuántas reuniones de Macri, lo hicieron levantar temprano, se juntaba con la red, se juntaban todos de un momento para el otro, evidentemente ahí está pasando algo. Entonces, me parece que lo que define las cosas, más allá del candidato, que por supuesto es trascendental, es el programa. Y si el Frente de Todos, haciéndose cargo de un montón de cosas que nos tenemos que hacer cargo, de que la gestión no estuvo a la altura, mostrando el programa, hacia dónde queremos ir, por lo menos va a ser el punto de partida de una posible experiencia virtuosa en el proceso electoral. Cerrá vos, Eduardo. No, yo simplemente discrepo con Rodolfo. Mañana vamos a empezar a repartir ruleros. Nosotros nos estamos haciendo los rulos y vamos a desacatar a Cristina. Yo primero el programa, después el candidato, que puede ser ella, obviamente. Ojalá sea Y ella. les prometo que el domingo vengo con Tailade acá y él puesto con ruleros en ese copo.